y me imagino que será prácticamente igual. Las condiciones tal vez son muy similares a las que tiene nuestro país. Entonces, bueno, vamos a empezar. Déjenme, les proyecto estas diapositivas. Les digo, creo que la más corta, a ver, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diapositivas, 8. De criptosporidiosis o criptosporidiasis, es lo mismo. ¿Bien? Bien, chicos, nada más, por favor, ya saben, confírmenme cuando empiecen a ver las diapositivas. ¿Cuándo les tocan otros exámenes? Ya se ve, doctor. Gracias, chicos. ¿Cuándo les tocan más exámenes a ustedes? Todavía no tengo fecha, pero seguramente les había dicho, estamos ya en la pues, casi última, ¿no? Semana de noviembre, la siguiente serán unos cuantos días y listo. Así es que lo más probable es que su examen sea por ahí del 3 de diciembre. ¿Eh? Digo, ya les confirmaré. Les confirmo más tardar el día viernes. ¿Bien? Bien, sí, estaba viendo las fechas. Bueno, vamos a empezar, chicos. Dijimos que ahí se ven, ¿no? Bueno, ya vamos a ver a otro parásito, pertenece a otro filo, a otro conjunto de enfermedades, más bien asociaciones biológicas con relación a los parásitos. Lo que estábamos viendo eran unos protozoarios, en este caso también sigue siendo una infección provocada por un protozoario, pero pertenece la criptosporidiasis o el criptosporidium a unas entidades que se conocen como apicomplexas, ¿sí? También ese nombre sí se me quedó muy grabado desde mis clases de parasitología. ¿Bien? Entonces, parásitos, se pensaban que estos apicomplexa pertenecían nada más a una sola especie, es decir, que esa sola especie de apicomplexianos, vamos a llamarlos así, provocaban prácticamente la misma sintomatología, pero conforme fueron avanzando a lo mejor algunas cuestiones de pruebas diagnósticas, se empezaron a subdividir las subespecies, por así mencionarlo. Entonces, se determinan, algunos libros hablan de unas 17 especies, algunos libros hablan de unas 15 especies diferentes de apicomplexa, y que estamos hablando también 15 especies diferentes, en este caso de Cryptosporidium. Ahora, sí, las especies más comunes, las que causan o se identifican más bien más frecuentemente porque son las que potencialmente pueden aparecer con mayor probabilidad, son estas dos. ¿Bien? Entonces, Cryptosporidium hominis y Cryptosporidium parvum. ¿Bien? Ambos, sobre todo el hominis, por supuesto mucho más en seres humanos, pero el Cryptosporidium parvum se puede encontrar inclusive en otro tipo de mamíferos, sobre todo en los cruzadas de sintomatología. Hablando un poco de las generalidades, siempre todas las parasitosis, recuerden, van a ser mucho más evidentes en las poblaciones infantiles. Surge lo mismo con la criptosporidiasis. ¿Bien? Sin embargo, luego, dentro de las dos categorías que vamos a asociar más a las enfermedades diarreicas, entéricas más que nada, ¿no? Con relación a esta especie, van a ser dos cuestiones. La número uno es que es la principal causa de enfermedad diarreica relacionada con agua recreativa. ¿Qué significa esto? Que prácticamente va a infectar a una gran cantidad de humanos donde se tenga un ambiente acuático, comunitario, público, contaminado. ¿Bien? De hecho, uno de los medios más eficaces para causar un brote epidemiológico, hablando de criptosporidiasis, es precisamente que las personas vayan a un balneario, que vayan a alguna poza, que vayan a algún tipo de sauna con alberca y algún tipo de jacuzzi contaminado. Bien.
De hecho, se dice mucho que para la criptosporidiasis es más frecuente la contaminación por este tipo de método, o sea, por la transmisión acuática, que los alimentos. Digo, por supuesto también se encuentran los alimentos contaminados, pero la proporción es mucho mayor para aquellas personas que entran en esta fase de agua recreativa. Bien, entonces a eso nos referimos con esto de agua recreativa. No necesariamente una alberca, ¿sí? También pueden existir algunos lagos, que es menos un poquito más cerrada, ¿no? No estaríamos hablando, no sé, que se vayan a Cenotes. sí, cenotes también, es correcto, sí, también puede haber contaminación en cenotes, pero a lo que me refiero, ¿no? No es lo mismo de que se vayan a meter a Tasta, ¿no? Que es una región muy grande, marítima, así hablando en ese aspecto, a que se vayan a meter, por ejemplo, en un cenote, bien por la notificación de esas zonas que también pueden estar contaminadas. Bien. Ahora, siempre dijimos en edades infantiles, es la primera, la cuestión del agua recreativa. Eso, o sea, es muy persistente en los niños y también como las otras dos que revisamos pueden causar desnutrición. Sin embargo, otra de las cuestiones que hay que resaltar en esta enfermedad es que es tal vez una de las principales, si no decir la primera, en cuestión de diarrea crónica en personas que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aquí hay que hacer una aclaración porque lo vamos a ver, por supuesto, más adelante cuando revisemos VIH, pero al hablar de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana, no estamos hablando en términos generales de todos los pacientes de VIH, eso es lógico. Hablamos en pacientes que tienen un recuento de linfocitos TCD4 por menos de 200 unidades. Pero esto es mucho más marcado en pacientes que tienen una población celular de linfocitos TCD4 menor de 50, ¿sí? Que es ya una inmunodeficiencia, perdón, mucho más marcada, en donde aparecen mucho más signos, síntomas con agentes oportunistas. Entonces, estas son las dos cuestiones importantes. Si yo tengo un paciente que tiene un antecedente de VIH y por alguna razón tiene sintomatología de esos agentes o persistencia de infecciones, aparición de sarcomas, etcétera, yo haciendo un recuento de linfocitos TCD4 podría identificar que tiene SIDA. Pero si hablo en un paciente de esas características y que tiene diarrea, no hay ninguna entidad ni viral ni bacteriana que dé con mayor proporción la sintomatología de diarrea en este tipo de población. Cryptosporidium hominis, sobre todo, es muy marcado en los pacientes con VIH y SIDA. Bien, porque sí hay que especificarlo. Los pacientes que tienen VIH tienen un recuento linfocítico, perdón, por arriba de este parámetro, no van a tener habilidad de cualquier entidad oportunista, sino se protegen bien. ¿Okay? Entonces, si ustedes anotaron en sus recuadros que da diarrea, están en lo correcto, como la principal manifestación. Y lo bueno en personas que son inmunocompetentes es que van a crear una diarrea autolimitada, más o menos hablando como las especies bacterianas que hemos revisado. O sea, al final de cuentas, si un paciente tiene un buen sistema inmunológico y llega a tener la infección, se documenta, bueno, en algunos casos, pues por supuesto vale la pena dar el tratamiento, pero muchos pasan desapercibidos, es decir, ni siquiera llegan con el doctor para esto. Y como les había mencionado, es muy marcada la desnutrición en los pacientes en largo periodo, hablando de niños, ¿no? Poblaciones infantiles. Entonces, hablando ya un poco de la etiología, antes de la transmisión, porque este tiene también su ciclo, estamos hablando prácticamente del protozoo y como les explicaba también, este tipo de parásitos no se multiplican, no tienen la capacidad de multiplicarse por fuera de los organismos humanos y prácticamente estamos hablando de agentes altamente infecciosos del filo apicomplexa. El género es un Cryptosporidium. Ya hemos tenido por ahí alguna relación
de Cryptosporidium. En este caso, hace mucho énfasis la infección con quistes, ¿sí? De Cryptosporidium con una morfología muy redonda, tal como aparece en el lado derecho de su pantalla. Como les decía, existen hasta 35 especies, pero 15 a 17 son los que causan una enfermedad humana. No todos tienen esa transmisibilidad mediante cruzamiento entre animales. Algunos, por supuesto, como lo vimos con Parvum, puede sí entregar una infección de tipo cruzado. Tiene un tropismo celular, entonces aquí, como hemos visto en la mayoría de los casos parasitarios, pues bueno, infectan tanto el intestino delgado, algunos hablábamos en Entamoeba, infecta tanto la porción terminal del intestino, pero también va, en algunas ocasiones, pueden afectar al intestino grueso, dependiendo de cuál estemos hablando. En este caso, el tropismo celular es el tracto gastrointestinal, o sea, si vamos a incluir en este punto el estómago y también vamos a incluir prácticamente el intestino delgado como los mayores sitios que tienen relevancia para el punto de infección. Es un protozoario intracelular y extraplasmático en la cuestión de adquirir los nutrientes necesarios para sus ciclos. ¿Bien? Existe también por estas cuestiones que van teniendo la dependencia intra o extracelular, dependiendo cómo ellos se vayan adaptando, pueden existir resistencias a ciertos antibióticos o los tratamientos que son prácticamente el albendazol o la nitazoxanida. Ya hablaremos más de ello en un momento. Al momento de que van creando el punto infeccioso, van a aumentar la permeabilidad intestinal. Y con esto, por supuesto, las diarreas se expresan de una forma muy fácil. Es decir, ya no permiten un punto absortivo, recuérdenlo, y entonces pasan a liberar grandes cantidades de agua. En las personas que padecen alguna infección de tipo crónico, se observan síndromes de mala absorción. Cuando ya pasen a gastroenterología, tendrán que entender por qué suceden esos síndromes de mala absorción, que pueden identificarse muchísimas causas. Prácticamente las microvellosidades pueden tener una afectación a nivel enzimático, a nivel inclusive hormonal, a nivel farmacológico y, por supuesto, disminución de la microbiota, que a final de cuentas dijimos nos protege. Y cuando va creando, sobre todo esto muy marcado en los pacientes con VIH, que ya tienen SIDA, bueno, van a hacer una atrofia de las vellosidades. De hecho, hay que iniciar lo más rápido posible cuando se identifique este microorganismo en esa población el tratamiento para evitar ya una cronicidad de un reemplazo epitelial a nivel del intestino. ¿Bien? Entonces, esto es un poco de lo que sucede con la etiología. Y vamos entonces a hablar qué pasa con el ciclo de vida. Porque si se dan cuenta, aquí ya se ve un poco más complejo, ¿no? Es como nada más entender que pasa una fase quística y un trofozoito. ¿Bien? Entonces, las especies de Cryptosporidium, en términos generales, dijimos, existen ciertos factores, lo primero que hay que entender, son altamente infecciosos. Y se habla en los libros de parasitología que requieren por lo menos 10 quistes para formar o causar una enfermedad. Entonces, esto es prácticamente de forma inmediata cuando se adquiere algún alimento contaminado o alguna porción, dijimos, de agua contaminada. Si ustedes son como muy observadores en las albercas públicas, y en cualquier alberca en realidad, mucha gente traga el agua, ¿sí? Hasta cierto punto podría llegar a ser inevitable el tragar el agua o por lo menos llevarla a la boca. Entonces, por estas cuestiones, se contamina mucho más rápido a las personas. Entonces, la infección prácticamente tiene una transmisibilidad alta de cuestión fecal-oral, persona a persona, agua y alimentos contaminados, y también muchas veces por esa zoonosis que hemos tratado de entender. Aquí se involucra mucho el ganado para las ciertas regiones que tienen una alta cantidad endémica de los puntos de incidencia. Entonces, bueno, por esa situación también involucramos aquí animales. Entonces, vamos a contar un poco qué sucede. Al momento en el que se inicia el punto de infección, el humano, ¿sí? Que tiene la enfermedad, va prácticamente a defecar y ahí se va a iniciar ya el proceso donde es altamente contaminado
las heces fecales por los oquistes, ¿sí? Dijimos más o menos unos 10 oquistes. Se dice, y así prácticamente lo recuerdo como en lo que dicen los libros, se vuelven altamente infecciosos después de la excreción. Bien, entonces hay que entender que desde ese punto ya tienen la capacidad de crear una infección altamente eficiente. Entonces, las personas prácticamente defecan, ¿sí? Llegan esas heces fecales, ya les conté la historia de aquel primo, de amigo, que fuimos al balneario y pues, vaya, de verdad se defecó. Entonces, no crean que no van a existir niños, por ejemplo, que entren con pañal y el pañal esté totalmente sucio y vaya, una gran cantidad de ejemplos que les podría dar, ¿no? Entonces, se contamina, por supuesto, el agua recreativa o el agua de las fuentes potabilizadas, entre comillas. Ahí van los oquistes y va a iniciar prácticamente la ingesta, ¿sí? Del oquiste. Es un oquiste que dijimos va a liberar en el momento en que entre a la parte del estómago y la parte del intestino 4 esporocitos infecciosos. Ese es el número en cuestión que generan los puntos infecciosos. De hecho, recuerden que en la parte inferior, muchas veces aquí denota el punto de cómo se va transformando. Entonces, este oquiste es capaz de dar hasta 4 esporocitos. Esos 4 esporocitos pueden tomar un diferente camino, ¿bien? Y entonces comienzan a tener una cierta movilidad para llegar hacia las células epiteliales del borde en cepillo, principalmente, y entonces ahí comienza un proceso que se conoce como vacuolización. ¿Qué es esa vacuolización? Prácticamente es como si estuviera rodeado, valga esa redundancia, de una vacuola, que no recuerdo ahora el nombre en específico, es como una vacuola parasitaria, parasitófora, no recuerdo en específico el nombre, muy cercano hacia la región del epitelio, es decir, comienza prácticamente como a generar un recubrimiento entre ella sola para poder adherirse mejor hacia el intestino. Y entonces estos oquistes, ¿sí? Van prácticamente a generar un proceso, vamos a llamarlo, de incubación interna del parásito, y ahí, en ese punto que se rodea, va a generar entonces una multiplicación sexual. Ahora, la capacidad que tiene este tipo de oquiste es que no necesariamente requiere un apareamiento entre una hembra y un macho, sino también podría generar una multiplicación de forma asexual. Y en ese punto va a generar del oquiste, va a pasar hacia un trofozoito. ¿Bien? Entonces, empieza a tener ese agrandamiento parasitario ya en el plegamiento que tiene. Del mismo modo, podría, dijimos, tomar un camino diferente para generar mayor cantidad de oquistes. Y entonces aquí se forma un oquiste de pared delgada y de pared gruesa en cualquiera de los dos, ¿no? Aquí tenemos en la parte superior, que es la que estoy señalando con el cursor, la de pared delgada, y en la parte inferior es la de pared densa o la de pared gruesa. ¿De qué depende todo esto? Prácticamente de que van a crear una mayor protección dentro del quiste para generar mayor cantidad de progenies, ¿sí? O sea, dependiendo de cuál sea la situación para generar el punto infeccioso y el punto de unión en el epitelio, de ahí se desprenderán prácticamente algunas cuestiones para después formar un ciclo sexual o un ciclo asexual. O sea, el trofozoito, por su simple gana de subsistencia, podría no depender de un apareamiento, mientras que si lo generan, de todos modos genera un recubrimiento. Entonces, en este punto ya estaríamos hablando de que esta formación del ciclo y el cierre con un oquiste nuevo ya puede entonces ser liberado a través de las heces y de ahí ya generar el punto infeccioso. Entonces, ¿por qué tiene mucho que ver? Porque sobre todo las especies, dijimos, de Cryptosporidium parvum, sí podrían llegar a generar un punto infeccioso para generar oquistes a nivel epitelial. Es menor
la probabilidad, pero se ha visto la transmisibilidad prácticamente de este tipo de ganado hacia el ser humano. ¿Bien? Entonces, dentro de los factores de riesgo dijimos, bueno, siempre las edades infantiles, digo, ¿alguien ha visitado este tipo de balnearios? Digo, yo sí, ¿ven? Y lo hacía, no sé, tal vez cada vez que teníamos oportunidad de ir a un balneario así cuando éramos niños y no nos importaba nada, ¿no? Digo, agradezco, y le soy sincero, agradezco como haber disfrutado hasta eso en mi infancia, ¿no? ¿Qué va a pensar uno de niño que podría generar un montón de enfermedades? Y digo, afortunadamente nunca me enfermé, ¿no? Que yo recuerde, nunca en realidad pasó algo así. Pero dentro de los factores de riesgo, dijimos las edades infantiles, se ha visto también muchísimo, recuerden que entre mayor hacinamiento, sobre todo en las guarderías, también mayor probabilidad, por lo menos en las cuestiones de brote, estas guarderías tienen mucho que ver, se dan hasta en un 30 o un 60% de la cantidad de los casos totales en un cierto periodo. Entonces, vaya, es importante esto, ¿no? Y por lo mismo, cuando ya se genera un punto infeccioso, viene mucho la contaminación hacia los familiares y a los cuidadores del paciente, porque recuerden, esto es altamente transmisible. De hecho, se requiere una precaución extremadamente alta para generar una buena limpieza de manos y adicionalmente para manipular sobre todo las evacuaciones en casos de lactantes o los pequeñitos que todavía utilizan pañal, hacerlo con guantes porque se acarrea muchísimos oquistes que pueden transmitirse de una forma muy rápida. O sea, hay que entender, en resumen, que es altamente transmisible. Bien, se puede también tener alta probabilidad en viajeros internacionales. Gran ejemplo es los extranjeros que les encanta meterse en el cenote, ¿no? Yo recuerdo, hace que será unos 5 años, fui justamente con mi esposa a Mérida y tratamos de comprar como uno de estos tours que llevan hacia las pirámides y a Valladolid y no sé qué más, ¿no? El chiste es que incluía una visita a un cenote y en esa ocasión aprendimos que, digo, yo nunca lo hacía, eso es cierto, pero mi esposa sí estaba acostumbrada a generar un punto de vacaciones en Semana Santa. Entonces, a mí no me gusta y nunca fue como común en la familia precisamente por la alta cantidad de demanda de cualquier sitio. Y sucedió, justo fuimos, no sé cómo se nos ocurrió, ir en un sábado de gloria. Fuimos afortunados porque en el momento en el que llegamos, ya saben, en estas van que transportan tal vez como a, no sé, 12 personas, 15 personas, llegamos al cenote que no recuerdo el nombre y nos dijeron, bueno, incluso el señor que estaba como en la entrada del cenote, existen 1,000 personas allá abajo, así es que pues ustedes dependen, ¿no? Si se quieren quedar o no. El del tour nos dijo, bueno, ¿qué quieren? Porque creo que ni siquiera van a poder asomarse, ¿no? Entonces, entre todo el grupo recuerdo muy bien que nos fuimos, pero ese tipo de factores son muy importantes para este tipo de enfermedades y otras más, ¿no? Pero hablando de las parasitarias, esto es muy marcado en personas que son extranjeras. Digo, yo no soy extranjero, pero les puedo decir que la van en la que íbamos, no sé, el 80% eran extranjeros y les gusta mucho hacer ese tipo de actividades en un país como el de nosotros. Nadadores, por supuesto, sobre todo los que se aventuran a esas cuestiones de nado libre y no nada más en alberca o que hacen triatlón, etcétera. A granjeros que tienen al cuidado de estos animales que pueden llegar a estar contaminados, que no tienen una buena frecuencia de desparasitación. Los inmunocomprometidos, ya hablábamos, los que tienen un recuento linfocítico menor de 200, pero sobre todo muy marcado en los menores de 50. En estas personas que tienen hasta este recuento, ya no nada más aparece eso, sino otro tipo de infecciones, ¿sí? Y dijimos también países subdesarrollados, en donde no hay acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, hacinamiento, vaya, una gran cantidad. No sé si han visto, chicos, digo, ya tiene mucho tiempo que lo vi, pero en Netflix, quien tenga Netflix, hubo un programilla, no recuerdo ahora el nombre, de Bill Gates, que hablaba y tiene mucho la explicación de cómo llevó a desarrollar un sistema de potabilización a través de las heces. No sé si alguien lo ha visto, chicos, de aquí.
Está en Netflix, no recuerdo de verdad el nombre, ¿eh? Pero, ¿alguien lo ha visto o no? No, no Encontrar hay el tiempo de ver nombre. Netflix. Sí, 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 sí. Si tienen tiempo para abrir su Instagram, para abrir su TikTok, para, no sé, Facebook y lo que sea, ya me los imagino, se avientan las horas en Netflix. Entonces, véanlo, es interesante porque desarrolló un sistema muy, muy, muy eficiente, gastó muchísimo dinero, pero mediante expertos hizo que llegaran a convertir las evacuaciones de cualquier persona, ¿sí?, a agua potable, consumible, y eso lo establecieron en India. Dana dice que sí lo vio, no sé si lo vio o si me está diciendo que sí ve en Netflix, pero bueno, búsquenlo, no recuerdo ahora el nombre, chicos, y es muy interesante. Y él, por supuesto, dijo, el primer sitio que lo vamos a hacer va a ser en India, porque ahí es donde tienen una alta cantidad de brotes epidémicos diarreicos. Bien, entonces eso es lo que pasa. Que, viene ahora en la cuestión de las manifestaciones clínicas. Primeritito, periodo de incubación 5 a 10 días. Es decir, a comparación, recuerden lo de las enfermedades bacterianas, podríamos hablar que casi en términos promedio son mucho más amplios, ¿bien? Que cualquier inclusive infección bacteriana o viral. Una persona, sobre todo, lo primero que va a desarrollar es una diarrea acuosa y que con la misma sintomatología asociada podría llegar a tener evacuaciones intermitentes, escasas, continuas, no son altamente deshidratantes, sino más bien inconsistentes, es la palabra. En algunas ocasiones tiene un poco de moco, en algunas ocasiones viene más cantidad de agua, puede pasar cierto tiempo y no hay evacuaciones significativas, puede tener por ahí trozos alimentarios. Eso se le conoce como evacuaciones inconsistentes. ¿Bien? Y algo, recuerden, lo que es mucho más importante en promedio para las evacuaciones que se acompañan, por el efecto erosivo que crean los parásitos en el intestino, hay mayor cantidad de liberación de muco. Eso también dijimos pasaba mucho en Campylobacter. Entonces, si vemos en términos generales, Campylobacter tiene la mayor cantidad de secreción mucosa, tendríamos que pensar primero en una bacteria, pero si están los factores asociados, como hay que hacer investigación por eso, pues bueno, tendríamos entonces, o estaría totalmente validado el hecho de solicitarle, aparte de un cultivo de heces, un coproparasitoscópico, ¿no? Que dijimos es una de las herramientas más comunes utilizadas en nuestro país. Entonces, ¿qué genera también esto o puede dar? Dolor abdominal leve a un punto importante, la duración 5 a 10 días, más o menos. Puede haber recaídas porque no hay una eliminación completa. Dijimos que podría ser autolimitada, pero no en todos los casos. Así es que un paciente podría tener un periodo de 2, 3 días evacuando de forma normal o más consistente y después volver a la diarrea. Bien. Y no sanguinolenta a comparación de entamueba histolítica. Bien. Dolor abdominal, por supuesto, puede haber, que son los famosísimos calambres, el famosísimo. El paciente nos lo refiere como el clásico retortijón. Bien, nosotros debemos entender que son un dolor abdominal de característica punzante, no es tan severa como lo que sucedía a lo mejor con entamueba, que nos podría dar incluso hasta apendicitis, dijimos, y no genera una fiebre marcada, aquí son hipertermias, por el mal estado sistémico, digo, y recuerden que todas las enfermedades parasitarias también crean un proceso inflamatorio, y hasta cierto punto una eosinofilia. Bien, esta a lo mejor no es tan marcada como lo que vamos a ver con la siguiente entidad clínica, que son los ascaris. Entonces, la fiebre no es tan marcada, los síntomas generales no son tan marcados, pero vean, todas estas evacuaciones podrían tener los pacientes que tienen criptosporidiasis. Los volúmenes que pueden tener las personas con SIDA son un poco más considerables. Recuerden, estas personas hay que ser muy cautelosos porque ellos sí pueden tener una deshidratación mucho más severa. ¿Bien? Y
la asociación con VIH, lo que les comentaba hace rato. Si un paciente con VIH tiene un recuento leucocitario de 200 unidades de células TCD4, bueno, pasa lo mismo, muy similar, tal vez con un grado de mayor tiempo de duración a comparación de una persona sin la infección, pero prácticamente la pasan bien, o sea, en términos generales. Infecciones autolimitadas, enfermedad diarreica voluminosa y maloliente. Eso también, chicos, nunca se les olvide. Comparamos los olores, ¿sí? Porque ya se acordarán de mí cuando una mamá les lleve el pañal y les diga, fíjense, doctor, esto es el pañal, se los abra y genere como, de verdad, un ambiente, pero totalmente extraño, ¿no? Digo, no es que nos genere asco, ni mucho menos. Yo, por lo menos, nunca de los nunca me generó asco ver a un paciente defecarse o vomitarse, ni mucho menos. Es como muy típico. Por eso uno se acostumbra a ir al hospital a tener esos olores muy diferentes. La enfermedad diarreica puede ser, dijimos, nada más voluminosa, maloliente, y puede existir una pérdida de peso que puede no nada más deberse a la infección parasitaria, sino al mismo hecho de que tienen una enfermedad de VIH. Bien. Pero cuando existe un recuento leucocitario menor de 200, dijimos, ahí ya lo consideramos SIDA. Pero sobre todo menos de 50, que ya es una inmunodeficiencia bastante marcada, existe una pérdida de líquido más alto. A estas personas, dijimos, se les atrofia más las vellosidades que las personas que tienen una inmunidad más intacta. Y tiene mucha afectación de las vías biliares. Los recuentos de células, sobre todo aquí, pueden crear una colecistitis sin cálculos, o sea, un proceso inflamatorio a nivel de la vesícula, y pueden inclusive crear una colangitis. ¿Bien? Se observa mucho en pacientes con SIDA. Pancreatitis también es vista con la criptosporidiasis. Por supuesto, la pasan peor, náuseas y vómitos frecuentes, y también podrían llegar a tener síntomas respiratorios, ¿bien? Por los infiltrados que se conocen, pulmonares, bilaterales, y afectación de las vías respiratorias de forma directa. Entonces, la criptosporidiasis también podría llegar a afectar con síntomas muy similares a lo que es la tos, la ronquera. Vaya, no son nada específicos, sino todo lo contrario. En la epidemiología se habla más o menos de una incidencia de 3.9 casos por 100,000 habitantes, ¿sí? Una estimación 100 veces mayor al número de casos reportados. ¿Por qué? Pues porque no van ni acuden a los servicios médicos. Dijimos la importancia de conocer la epidemiología en el lugar en donde se vive. 25% de la población que está afectada, más bien en este momento en el mundo, podríamos hacer la referencia en países industrializados. O sea, si bien una cuarta parte pertenece a los países que tienen una buena sistema de salud, higiene y salud pública, si lo quieren ver de esa forma, bueno, tienen también una población considerada. Por eso hace mucha referencia a esas poblaciones, vamos a ponerles entre comillas marginadas, ¿bien? Y hasta un 10% de pacientes con SIDA cuando hablamos de los casos en cuestión de prevalencia, ¿bien? Algo que no sé por qué siempre las cosas que luego me llaman mucho la atención las escribo. En Antártida no hay casos reportados y por eso algunos estudios creen que puede estar involucrado las temperaturas en el agua contaminada. Bien, así es que podrían neutralizar prácticamente cualquier lugar a nivel mundial, sobre todo en los meses cálidos, en los meses más húmedos, en los meses donde hay un repunte también de las actividades, como en el verano, que todos se van a una alberca a darse un buen chapuzón. Bien, primavera y verano siempre se van a hacer. En África subsahariana, la segunda causa de diarrea. Edades menores de 5 años, ¿sí? No olviden cómo vamos tratando de establecer esos escalones de ir pensando qué es lo más probable. Sí puede estar relacionado con procesos de desnutrición y de diarrea crónica, recuérdenlo, o sea, siempre vamos a tener posibilidades en las enfermedades parasitarias más que en cualquier otra, si bien también se presentan bacterianas, pero las parasitarias por ser más crónicas es prácticamente lo que tenemos. Entonces siempre los menores de 5 años
por alguna razón son más susceptibles hacia la infección. De hecho, si no me recuerdo, es el Harrison que menciona que los menores de 2 años tienen el mayor pico de susceptibilidad o punto de incidencia. ¿Bien? Y recuérdenlo, los puntos eficientes de transmisibilidad. Ahora, vámonos un poco a qué vamos a hacer con este tipo de pacientes. Es difícil, y eso es una realidad, que un laboratorio tenga la capacidad de identificar criptosporidium. ¿Bien? Inclusive en algunos hospitales puede llegar a ser difícil. De hecho, se sospecha mucho la enfermedad por los antecedentes y por el efecto de que puede un paciente con SIDA tener diarrea crónica. Y entonces se comienza el tratamiento ayudándolo con un antiparasitario. ¿Bien? Hasta no demostrarlo y se continúa porque son tratamientos relativamente fáciles de administrar. Lo que tiene mayor relevancia por ser mucho más estandarizado, mucho más eficiente, más específico y más sensible, es precisamente una prueba de PCR, que, vuelvo a repetir, desafortunadamente no la tenemos en nuestro país, ¿sí? Yo por lo menos no la he visto. Debería existir, pues sí, en algunos hospitales de infectología, pero no la tenemos, o yo por lo menos no la he visto y no sé sinceramente en dónde la tenga. Entonces, tendremos que echar mano, aunque sea una prueba mucho más ineficiente o menos sensible y menos específica, de un coproparasitoscópico. Y ahí lo que se tendría que hacer para tratar de encontrar una, con mayor probabilidad, se utiliza una tinción especial o técnicas de tinción especial, que en este caso se utiliza una concentración o tinción ácido resistente con anticuerpos fluorescentes y prácticamente se le conoce como concentración de formalina acetato. ¿Bien? O sea, esa es la técnica y la tintura que se le agrega a la detección del coproparasitoscópico para conocer si en realidad se trata de Cryptosporidium. ¿Bien? Pero nada va a rebasar la eficiencia y eficacia que se tiene con la prueba de PCR. Otra de las pruebas también altamente utilizadas en países con pues, mejor ingreso económico para adquirirlas son los ensayos de inmunofluorescencia, en donde ahí se detecta el antígeno de la pared, el recubrimiento o la envoltura que hacía el Cryptosporidium para adherirse hacia las células vellosas. Existen pruebas de ELISA y, por supuesto, está totalmente, digo, si nosotros llegáramos a hacer una evaluación en un paciente que tiene diarrea y por alguna casualidad encontramos Cryptosporidium, pasa lo mismo que con tuberculosis, ¿sí? Habíamos dicho, paciente que yo encuentro con tuberculosis, está justificado el hacerle una prueba de VIH. Pasa lo mismo con esto. Paciente que yo encuentro con Cryptosporidium, tengo la obligación de descartar en ese paciente VIH. Por los factores, a lo mejor nos podemos asociar muchísimo a eso, es decir, podríamos orientarlo más hacia cierto grupo poblacional, pero vaya, imagínense que tenemos a un paciente que les gusta de 20 años, como casi ustedes, en donde tiene los antecedentes de promiscuidad, de a lo mejor consumo de drogas, pérdida de peso a lo mejor relativa en los últimos 3 meses, 4 meses inclusive, y de repente encontramos en la evaluación coproparasitoscópica pues un Cryptosporidium. Yo tengo que invitarlo a reconocer ese punto de factores de riesgo y explicarle el por qué le tengo que hacer una prueba de VIH, para que estemos totalmente claros de que se trata o no de esta confirmación. Es que siempre invitar a los pacientes y, por supuesto, cae en su responsabilidad como médicos el darle esa información. ¿Bien? Entonces, si nosotros vamos ya a llevar un diagnóstico y tratamiento eficiente, digo, antes de hablar de la prevención, pues por supuesto vamos a hablar de la reposición hidroelectrolítica. Aquí esta evacuación, si se dieron cuenta de lo que explicábamos, es más acuosa a comparación de otras que podrían acarrear a la mejor mayor cantidad de moco, que si bien se presenta en esta, tal vez por eso se determina evacuación acuosa. ¿Bien? Entonces,
Prevención, ¿cómo? A ver, chicos, ¿qué invitaríamos al paciente que ya ha padecido esto, que tiene factores de riesgo para padecer la enfermedad? ¿Cómo le diríamos que podría llegar a evitar un posible punto infeccioso con Cryptosporidium? ¿Qué le diríamos? En caso de que tenga albercas, que las limpie, ¿no? Que les dé mantenimiento. ¿Correcto? Ok, bien, bien, eso es importante. Miren, muchas veces puede ser como, digo, si yo tengo mi alberca, pues es más raro que yo invite como, no sé, a 1000 pequeñitos a meterse a bañar, ¿no? A nadar. Las personas que tienen alberca suelen ser un poco más cuidadosas. No digo que todas, pero suelen ser más cuidadosas. Ahora, si ustedes han ido a una alberca y siempre ven el agua clara, no crean que siempre es el reciclado eficiente. Hay componentes químicos que utilizan los hoteles para limpiarla de una forma rápida. Se vierten como si fuera una arenilla que inmediatamente combina en combinación con el cloro y algunas cuestiones, hacen que se note mucho más clara el agua, ¿no? Entonces, esa sería una. La siguiente, ¿qué otra me dicen? A ver, ¿qué más le daríamos a nuestro paciente para evitar una probable contaminación? ¿Qué se les ocurre? Evitar. Ajá. Sí, sí, sí. Ándale, eso sería bueno. ¿Qué más? Podría ser desinfectar adecuadamente sus alimentos. Por supuesto. O sea, eso siempre va a crear mucha relevancia, ¿no? El desinfectar adecuadamente los alimentos y lavarse bien las manos, porque cuando ya se tiene un paciente, esa transmisibilidad persona a persona puede ser muy importante. Entonces, siempre pongan mucha atención en eso. Hay factores de riesgo, hay que evitarlos, hay que saber cómo evitarlos. Bien. Y hablábamos entonces de la reposición hidroelectrolítica como necesidad para esto. La dieta, como igual que todas las enfermedades diarreicas, no requieren una restricción absoluta para ciertos alimentos. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la nutrición de los pacientes que están deshidratados, que los pacientes que están en una desnutrición moderada o severa, porque en ellos la reposición tiene que ser gradual de acuerdo a los requerimientos. Bien, entonces en el tratamiento, aquí vamos a tener, a comparación de lo que vimos con Giardia y con Entamoeba, que eran metronidazol, aquí el tratamiento de elección es la nitazoxanida. Bien, ¿por qué? Porque el Cryptosporidium, por ser más pequeñito, la nitazoxanida se dice en cuestión de esta enfermedad que acorta la duración de la diarrea, disminuye el riesgo de la transmisibilidad y disminuye el riesgo de mortalidad en pacientes tanto con SIDA como pacientes desnutridos. Bien, entonces nitazoxanida es el tratamiento de elección. Sin embargo, no es el único, igual que lo que hemos visto en otras enfermedades. Existe también la paromomicina y la acitromicina, que estas dos últimas, uno es un más relacionado a ser un antibiótico, que ya hemos hablado mucho más en este aspecto, pero se dice, entre comillas, que son parcialmente activas. Por eso el tratamiento de elección es la nitazoxanida, ¿ok? Entonces habrá que darles esa eficacia en conocer cuáles son los tratamientos de elección. Entonces, hasta aquí vamos bien, chicos. ¿En quién vamos a pensar en términos generales ya como resumen? Paciente que me haya referido que en las últimas 2 semanas haya tenido una cuestión recreacional, sobre todo en alguna alberca, en algún cenote, en alguna laguna, y que de ahí, más o menos en un periodo de entre 5, 10, 14 días, desarrolló diarrea maloliente, con algunos dolores abdominales, no hay fiebre, hay mucho moco, también huele muy mal, puede también generar cierta distensibilidad no tan marcada como lo que sucedía con Giardia. Recuerden, esos pacientes son muy gaseosos. ¿Bien? Entonces, esto sucede y así hay que encaminar nuestra sospecha clínica. Por supuesto, el coproparasitoscópico nos orientará en nuestro país. Si conocemos, porque es lo importante, que existe una mejor opción y está disponible, vuelvo a repetirlo, por favor, solicítenla. Eso de verdad se los recomiendo a todos ustedes, chicos. Por favor, en algún momento de su vida, no necesitan en realidad, y se los digo de una forma sincera, una gran cantidad de dinero para salir del país. Pues sobre todo para salir a hacer las cuestiones educativas o de trabajo
hay becas, hay formas para llegar a ese punto. Salgan y vean y dense cuenta cómo pueden existir similitudes y diferencias con la forma en la que nosotros practicamos la medicina. ¿Bien? Entonces, dudas o preguntas antes de pasar a ascariasis. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, vamos bien entonces, ¿sí? Vámonos ahora con ascaris. Entonces, en este caso, ya no es una apicomplexa, ya no estamos hablando de un protozoario. Aquí ya vamos a hablar de un helminto, ¿bien? Y en este helminto se trata de un nemátodo, ¿ok? Entonces, se dice que ascariasis es la infección helmíntica más común a nivel mundial, ¿bien? O sea, ya no estamos hablando de pequeños parásitos que tienen una formación, ya estamos hablando aquí en términos coloquiales de una lombriz, ¿sí? No me gusta llamarlos lombrices porque no es el nombre, es un helminto, ¿bien? Y en este caso estamos hablando de un nemátodo. Entonces, el agente etiológico que va a estar involucrado aquí es Ascaris lumbricoides, ¿bien? Es tal vez el parásito más grande que existe con relación a los nemátodos. Y aquí tenemos una variabilidad de las entidades clínicas que se pueden presentar. No es el único, de los Ascaris. También tenemos Ascaris sum, que es con W. Es por lo menos el único que recuerdo adicional al Ascaris lumbricoides. Pero, hablando de las cuestiones de infección, Ascaris lumbricoides se le debe tal vez como el 85 al 95% de los casos. ¿Bien? Infecciones pulmonares e infecciones gastrointestinales. O sea, es muy común que se tenga una ascariasis y ahorita veremos por qué en el tracto respiratorio. ¿Bien? Y, por supuesto, vuelve a recaer la relevancia en las deficiencias del saneamiento y asociación con carencias metabólicas. De hecho, la forma de también infección eficiente es en niños, en situaciones, adelantándome un poco a la cuestión epidemiológica, niños en países tropicales, en vías de desarrollo, pero ahí sobre todo los niños que sí manipulan muchísimo la tierra, porque es muy fácil de contaminar el suelo con heces humanas y de ahí se dice que se perpetúa un proceso de contaminación eficiente a nivel de la tierra. O sea, es mucho más común encontrar este tipo de parásitos que los anteriores como una forma de subsistencia. Bien, entonces los niños usualmente juegan con tierra, no se tratan o no hay un buen saneamiento, se ingiere también en agua o alimentos contaminados y bueno, se crea la ascariasis. Bien, entonces al hablar un poco del agente etiológico, estamos hablando aquí ya de un nemátodo, ¿sí? Esa es la gran diferencia, por lo menos en el punto que ya hemos hablado de algunos parásitos. Puede llegar a medir entre 15 a 35 centímetros, ¿sí? La clase es la Cercenentea, perdón, en el orden Ascaridia, y esta tiene la capacidad, al momento de que se genera ya el proceso reproductivo, de crear huevos y larvas. O sea, esta es la forma eficiente en la que se reproduce. Y por supuesto, esos huevos llegan directamente hacia el suelo, dijimos, como la forma más importante, llega el punto de contaminación, y entonces se llega a la ingesta de los huevos, y entonces existe ya una migración intestinal o larvaria de un nemátodo adulto. Bien. Ahora, los pequeñitos, sobre todo, hay que tener mucho cuidado porque pueden, cuando la adquieren de forma temprana, en cuestión de edad, tener un retraso en el crecimiento y también pueden generarse problemas hasta de obstrucción intestinal y hepatobiliar, ¿sí? Entonces, esta geofagia es la capacidad, bueno, no es una capacidad, es la forma de tragar, o así se le conoce la forma de tragar o de glutir tierra. Entonces, por eso los niños siguen siendo como el punto más vulnerable. Bien, y también existe una zoonosis positiva. ¿Por qué? Porque se ha asociado la infección con ganado porcino, en este caso, o más bien cerdos. Sobre todo para el Ascaris sum, no tanto para el Ascaris lumbricoides, ¿sí? La infección importante vuelve a ser fecal oral, y aquí también se ha visto interpersonal
y algo que es mucho más relevante, en forma transplacentaria, o sea, una madre puede transmitir al pequeñito a través de la placenta. Así es que por eso es importante darles el tratamiento eficiente. Entonces vamos a hablar, esto es un ciclo también, vamos a decirlo, relativamente fácil de comprender a comparación de los que tienen mayores cantidades de huéspedes, ¿no? Dijimos, punto número 1, que esto es el nemátodo o la lombriz, por eso entre comillas, intestinal mucho más común. Y tienen una coloración, antes de hablarlo, de justamente como lo que ustedes observan, que es blanquecina o amarilla, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Se ingieren los huevos por parte de la persona, ¿sí? Recuerden lo que una persona previamente va a dar una infección y va a contaminar el suelo y de ahí entonces vamos a generar ese punto infeccioso. Entonces, existen una hembra y existe un macho. Al momento en el que se ingieren los huevos, esos huevos llegan hacia el intestino delgado, en específico llegan hacia el yeyuno y hacia el ilion, o sea, las porciones medias y terminales del intestino delgado, y ahí pueden llegar a vivir hasta 2 años, ¿sí? Antes inclusive de generar un punto de eclosión eficiente, ¿bien? Sobre todo ya en una forma de adulto, se genera mucho mayor cantidad de tiempo de supervivencia en el intestino delgado. La liberación de las larvas, conforme se va creando el proceso, penetran precisamente hacia el intestino, ¿bien? Y de ahí van generando un punto que se conoce como migración larvaria. ¿Qué significa esta migración? Bueno, que tienen una capacidad de desplazarse del intestino delgado hacia una cuestión respiratoria. De hecho, la persona que va a tener sintomatología respiratoria es porque la migración larvaria sucedió desde la porción intestinal, pasando por el estómago, por el esófago, llega o puede llegar hacia la boca y de ahí entonces pasa a la vía respiratoria. Esa es la forma más eficiente que llega. ¿Bien? Entonces, se genera nuevamente un punto de reentrada, ¿sí? Porque esa es la realidad. El paciente ya tiene aquí prácticamente los pequeños huevos generando puntos de eclosión, tanto de hembras como de machos, generan la parte de migración larvaria y entonces el huésped vuelve a deglutir una gran cantidad de huevos y entonces a través de una ingestión oral vuelve hacia el intestino. O sea, es un ciclo muy repetitivo. ¿Bien? Se reproducen, por supuesto, de forma pareada, macho-hembra, y entonces llega el punto de afectación intestinal. ¿Bien? Entonces, en resumen, se ingieren los huevos, ¿sí? Prácticamente generan un punto de eclosión en el intestino delgado. Después de eso llega la formación de un gusano adulto, ¿sí? Vamos a llamarlo así. Pueden llegar a vivir en el intestino, también las formas tanto de los huevos como ya de un nematodo adulto en el intestino, y de ahí comenzarán ellos mismos, ya pareándose, a generar mayor cantidad de huevos que ya se eliminan por las heces, y de ahí empiezan sus procesos de migración. ¿Bien? Entonces, llegan hacia los puntos respiratorios y posteriormente vuelven a generar un punto de reentrada, de deglución, que ahora van a generar de forma más eficiente la infección a nivel intestinal. ¿Bien? Entonces, viene prácticamente aquí, nematodos adultos generan huevos, se excretan, van generando una cierta maduración, van generando una división celular del huevo. Puede crecer inclusive externamente, no dentro del organismo, un punto larvario, pero aquí entonces se ingiere,
ya maduran en el intestino, se forman machos y hembras dentro del intestino, empiezan entonces a generar huevecillos, comienzan con su proceso de migración y entonces se genera un punto de reentrada a nivel gastrointestinal y maduración en el proceso intestinal. O sea, son puntos cíclicos, pero dependen muchísimo de que el paciente vuelva a deglutir y deglutir esa cantidad de huevos para que se genere mayor cantidad de adultos con capacidad de apareamiento, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que se genera el ciclo. Si ustedes tienen tiempo, por favor, les he dicho, entren a las páginas de CDC, donde yo saco este tipo de esquemas. También ahí los explican muy bien. Digo, guiarnos por el esquema es mucho más fácil de comprender. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Al momento en el que se incluye la ingesta, dijimos que pasa al intestino, ahí maduran, pero empiezan a migrar. Entonces, podríamos tener hasta cierto punto nemátodos que no causen síntomas, ¿sí? Pero cuando ya van generando el proceso de migración, que es hacia el pulmón, ¿sí? En la mayoría de los casos, tanto por deglución o por una forma directa, los síntomas tempranos incluyen entre los primeros 4 a 16 días, o sea, prácticamente 2 semanas y media, si lo quieren ver de ese punto, síntomas respiratorios, ¿sí? Es decir, comienzan con tos, pueden comenzar con una irritación de sibilancias, pueden generar hasta cierto punto disneas. Se habla mucho que existe también hasta sibilancias y hemoptisis y un dolor torácico que puede ser persistente. Recuerden que estos procesos inflamatorios con los parásitos acarrean mucha eosinofilia. Entonces, se asocia mucho con una neumonía eosinofílica en aquellos pacientes que perdura la enfermedad, algo muy similar con un síndrome que se conoce como síndrome de Loeffler, que es una neumonía eosinofílica provocada por una entidad parasitaria. ¿Bien? Entonces, algo dijimos también por el hecho de generar alta cantidad de inmunoglobulina A y sobre todo de eosinófilos, se genera una urticaria. Esto puede suceder en prácticamente cualquier enfermedad parasitaria. ¿Bien? Y ya que se va generando todo esto, vean, esta es una urticaria generada por una parasitosis. Dijimos entonces que los huevecillos están en el tracto respiratorio, se degluten nuevamente para que se genere un ciclo de maduración adicional en el intestino. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como síntomas tardíos, ¿bien? En donde el paciente en las siguientes 6 a 8 semanas, por esos efectos de crecimiento y de compresión por el nemátodo, pues va a tener efectos mecánicos. ¿Cuáles son esos efectos mecánicos? Pues dolor abdominal sordo, puede ser un dolor abdominal que es migratorio, no tanto localizado, prácticamente difuso, que es el nombre correcto. Se pueden generar náuseas y vómitos y se puede generar también un globus faríngeo. O sea, esto es como lo más frecuente en la que se genera la sintomatología digestiva. ¿Bien? Entonces, generan un globus faríngeo porque se regurgitan, los nemátodos, justo como ustedes lo están viendo en la foto. Estas fotografías no creo que son ni truqueadas, ni mucho menos. Son nemátodos saliendo de la boca y de las vías respiratorias del paciente. Y por supuesto, si estos van creciendo, si el proceso va generando una gran cantidad de reproducción de huevos y crecimiento adulto, se puede llegar hacia una obstrucción, un vólvulo, una intususcepción y también a una apendicitis. ¿Bien? Así es que hay que tenerlo en cuenta. Esto puede generar un proceso oclusivo. Y por supuesto, tanto en la parte respiratoria como en la parte digestiva, crear esa afectación más grave. ¿Bien? Las complicaciones, por supuesto, son esas, ¿eh? O sea, abdomen agudo, hemorragia digestiva, se me ocurre, por ejemplo, invaginación intestinal y hasta peritonitis. ¿Bien? Entonces, las complicaciones son precisamente por eso, por la migración de los gusanos, migración larvaria, procesos de obstrucción mecánica, puede llegar a la desnutrición porque no hay un síndrome de absorción eficiente, existen puntos de anemia y retraso en el crecimiento. Entonces, tengo por ahí un video, déjenme ver si tiene sonido.
Sí tiene sonido. Y se los voy a poner. So here before us, Askari Zumbrikoidi. Wow. The largest station that Fanyashila has ever seen. South and Sahara. She will never eat spaghetti ever again. My. Make you think. Spaghetti. Wow. But Dr. Nyashira is about to vomit. Wow. Dr. Maina, you really missed that. What is this? My. Kamamia, the videographer. My goodness. What is this? It has never been seen. Huh? Hey, the whole of Africa. Hey, that's the market. My. What is this? Spaghetti. Surely. Oh my. Wow. So terrible. Well, now, the dinner, Wow. from the top Hey. part all the way Hey. down, we have these Terrible. Warm bolas. My goodness. Still some in the and even column. way down in the goodness bottom, me. we still have My goodness. huh? What? Hey. Huh? Have you ever seen something of this nature? Never seen it. Never, even in books, not even there in books. They don't show this in books. They don't. Welcome to Narok. My goodness me. My goodness me. We need What? another kidney dish. Roundworm. Yes, Karasi. Hmm? Yes, Karasi. Askari Zumbrikoidi. I'm seeing bigger ones. Some are the mothers, some are the children. As carries limitated. One does never see. Yeah, like that. So that's what. One does never see. That's my. That, is that a snake? Why? Let me call him. Listen. Where? That's too much. You see that? The Lo que vieron es un vólvulo, ese es común también en nuestro país, a mí me ha tocado esos casos. Y, bueno, si se dan cuenta, eso ya es un padecimiento quirúrgico, por supuesto, una complicación de abdomen agudo, y entonces ya el tratamiento ahí antiparasitario no es eficiente porque ya se genera un punto de compresión por la gran cantidad de nemátodos que se reproducen ahí. Bien, entonces, epidemiológicamente hablando, hasta 4 millones de infectados en países desarrollados, o sea, ¿cuántos no tendremos nosotros, por ejemplo? Prevalencia en 90% en zonas endémicas, o sea, hay sitios muy localizados, también aquí en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales. Complicaciones entre un 11 a un 67%, siendo las más frecuentes las que ya vimos, las de características quirúrgicas que se podría llegar a presentar en cualquier trayecto gastroenterológico. También se incluye, por ejemplo, en el hígado, en la vía biliar, a nivel pancreático. Bien, hombres más que en mujeres, creo que hasta el punto en el que llevamos las 3 características de parásitos estudiados hasta ahora, 4, perdón, por lo menos sí podemos decir que es más frecuente, tal vez no lo dijimos en las criptosporidiasis, perdón, pero también son más frecuentes en los hombres. No tiene una predilección racial, tal vez, recuérdenlo, tendrá que ser más relacionado con los hábitos higiénicos, dietéticos, saneamiento, acceso a la salud. Y por supuesto dijimos edades infantiles. Bien. Diagnóstico. ¿Qué tipo de pruebas vamos a hacer? Digo, a final de cuentas, la
vamos a reconocer en qué fase podría estar el paciente de acuerdo a la sintomatología, pero podríamos estar hablando de varias cosas que podríamos hacer en el paciente, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, sintomatología respiratoria, pues hasta podríamos llegar a ser, porque está establecido en la clínica, el realizar hasta un esputo, o sea, una técnica de examen del esputo, como se hace en la tuberculosis, podría ser eficiente porque si existe una gran concentración de parásitos, ¿sí? Sobre todo adultos que están en desarrollo, en crecimiento, se pueden visualizar, ¿sí? Esto es importante cuando no tenemos claro el por qué el paciente no mejora en cuestión respiratoria y de alguna forma podríamos hacer la relación de la sospecha clínica. Cuando nosotros hacemos esta técnica de esputo, lo que se observa que es justamente esto, se le conocen como cristales de Charcot-Leyden, ¿bien? La forma en la que se tiñen los parásitos para la identificación. Por supuesto, la citometría hemática es muy buena porque ahí vamos a encontrar procesos de eosinofilia. Pueden existir leucocitosis con eosinofilia o eosinofilia nada más marcada. Y el coproparasitoscópico normal, que como siempre vamos a poder echar mano para una identificación física del agente, ¿sí? Que recuerden, tiene sus valores, porque aquí, si bien en algunas ocasiones se pueden dar las expulsiones de algunos nemátodos adultos, pues bueno, los nemátodos se expulsan mucho más los huevecillos que los adultos, ¿sí? Porque los adultos tienen la capacidad migratoria, ¿bien? Entonces, nosotros podemos hacer técnicas, tanto en la fase temprana, que son las que están arriba, determinación de las inmunoglobulinas E y las inmunoglobulinas G, que también nos sirven muchísimo, y para la infección tardía, el coproparasitoscópico, que vamos a identificar huevos, ¿sí? Pruebas también de PCR que se utilizan. Entonces, ante este tipo de casos, pues bueno, vale mucho la pena identificarlos acá. La gran mayoría, en este punto, recuérdenlo, no van a tener una sintomatología digestiva tan eficiente. Tal vez aquí sí, ¿bien? En las técnicas de imagen vamos a tener en la radiografía de tórax unos infiltrados parcheados que tienen una característica típica que ya se las enseñaré más adelante y una radiografía de abdomen que nos va a servir mucho para identificar si existe un punto obstructivo de acuerdo a la densidad de los gases. De hecho, a nivel de tórax y de abdomen puede ocurrir con ascaris lumbricoide un signo que se conoce como el haz de cigarros, ¿sí? También pueden identificarse, aunque con menos sensibilidad, en la ecografía. Entonces, este haz de cigarros, aquí está, ¿bien? ¿Por qué haz de cigarros? Porque pareciera como si tuviéramos, imagínense, una gran cantidad de cigarros, imagínenselos como si le pusieran una liga alrededor y los viéramos prácticamente desde el filtro, o sea, se ven como si fueran pequeños cilindros asociados, ¿no? Entonces, por eso se le conoce así, signo de haz de cigarros. Es más evidente en la parte digestiva, pero también podrían llegar a aparecer en las neumonías cuando ya se tienen nemátodos adultos a nivel del pulmón, ¿bien? Es menos frecuente en la parte de la radiografía de tórax, eso sí hay que decirlo. Entonces, esto usualmente se les pregunto en el examen. Digo, no les voy a decir, ¿cuál es este signo? No, pues, voy a decir, pues, quién sabe, ¿no? Pero sí deben conocer que se conoce signo de haz de cigarros cuando tenemos una manifestación. Tal vez no vayan a ser radiólogos o no lo sé, pero si ustedes lo van si se van entrenando en identificar patrones radiológicos, va a ser bueno, ¿ok? Así se le conoce. Y el tratamiento. El tratamiento, por supuesto, incluye la hidratación, siempre de primera línea, en las cuestiones de las fases tempranas. Recuerden que vamos a tener una afectación a nivel respiratorio, entonces lo primero es identificar al parásito, pero también podríamos dar un apoyo con antitusígenos, con broncodilatadores y corticosteroides en caso de que se tenga una neumonitis o una neumonía o una bronquitis provocada por el parásito. También nos van a ayudar, si bien el tratamiento va a ser con el antiparasitario, bueno, nos podremos echar mano de esos tratamientos sintomáticos de los que hemos hablado ya en el temario de respiratorio, ¿bien? Entonces, esa terapia de fase temprana
incluirá la identificación, el uso del antiparasitario y el tratamiento de los síntomas. En este caso, hablar del tratamiento antiparasitario más eficiente son los benzimidazoles, los famosísimos azoles en términos generales. Ahora, los que se utilizan mayormente para la ascariasis son albendazol, 400 miligramos en dosis única, que de hecho son también los pueden comprar como si fueran dulces, ¿eh? En la gran mayoría de las farmacias los tienen casi en los estantes de los antiparasitarios y vienen usualmente 2 tabletitas en esa parte el blister. Cada una es de 200 miligramos y se toman las 2 tabletas juntas, ¿bien? Y también tenemos el mebendazol, ¿bien? Lo que se pide mucho, sobre todo con el albendazol, es que el tratamiento sea en mayores de 12 meses de edad, ¿bien? Sobre todo para evitar algún tipo de problema de reacción de puntos adversos con el benzimidazol, ¿bien? Y también tenemos el bemendazol. El bemendazol no es, se utilizan ahí dosis triples, ¿bien? Pero es mucho más eficiente el albendazol. La gran diferencia que existe, tal vez en el tratamiento con este tipo de medicamentos, es hacia las embarazadas, ¿sí? Porque en las embarazadas se utiliza ¿cómo se llama este? Se llama Pirantel. Pirantel es el fármaco de elección para las embarazadas, ¿ok? Pirantel, P-I-R-A-N-T-E-L, así se conoce. Y, por supuesto, en algunas ocasiones van a requerir una aspiración nasogástrica, y en algunos casos también los pacientes podrían llegar a requerir una cirugía. Entonces, déjenme ver porque creo que es el último video que tengo aquí de estos gusanos. Itu aja susah itu. Kan kalau kita yang nyerpot kayak begitu ya, pas sambil itu dia mau kerut. Itu gede banget. Nah iya kan belum keluar. Kayaknya emang itu dia dari kecil memang ini udah sebulan nih memang. Coba baterai. Mana? Baterai tadi. Ini. Asal udah kena sedikit aja kena ini nih. Tuh ya kan. Kalau dibilang otot mah belum bisa ini ya nih. Oh sayang. Tuh, jari. Tuh. Jebak aja jebak. Dulu, iya dari dijaga. Jebak. Kan sudah kelihatan baru. Udah kena. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi udah keluar, dia udah keluar. Oh. Dia kena lampu pengen keluar, Cap. Kurang. Iya, tuh. Oh, Cap udah Cap. Terus. Dia main di mana nung ini? Penuh kan main jalan-jalan kan ke Bogor tuh waktu tahun baru ya. Nah itu berenang kayaknya emang senang banget ya berenang air terjun kan. Berarti kan dia masuknya dari kecil kali udah sebulan. Tuh. Astagfirullahaladzim. Taruh di plastik. Bintang beneran ya, Mak. Ya Allah. Lintah masuk ke hidung. Ya Allah. Senang gini. Plastik nak, enak plastik nak. Ya Allah. Ini di dalam hidung kayak gini. Ya Allah Tuhan, astagfirullahaladzim. Tuh. Makan Cap. Tuh, Ya Cap. Allah. Cap tuh, lengket Cap tuh. Tuh, ya kan? Lintah. Ya Allah Rabbi. Main hati-hati mandi lagi tuh. Tuh, Situ, hidungnya Tong. Ya Allah, coba disorotin lagi Bang hidungnya Bang. Bapaknya mana bapaknya? Udah, nggak kena. Udah bersih. Bapaknya suruh sini dah. Ayo sayang, ayamnya nih. Tuh, Cap. Gini Cap tuh. Ya Allah, Tuh, coba kita mencoba. Masya Tuh. Allah. Jebak. Tuh.
Mamang jumpa kan nonton lagi. Jadi mamang masukin itu dulu, asal dia. Itu dimasukin apa tadi, Bang? Tahu nggak, Mak? Kan gini. Tadi ditetesin apa? Kagak doain aja didoain. Mak, kan gini ya, Mak. Kan kita lagi mimisan nih, waktu kemarin Maulid kan nggak datang, tapi lagi mimisan banget tuh ya. Nah, pas gitu, gini. Ngomong kayak gini, gue baca itu. Bueno, eso que ustedes vieron, esas caris Nasum, ¿eh? Entonces, tiene una diferencia en color, tiene también sus puntos de succión. Ahora, lo que hay que hacer de forma inmediata para este pequeño es darle un tratamiento antiparasitario, ¿eh? Así de sencillo. Entonces, fíjense, resección laparoscópica, ni me acordaba que también tenía esto, porque también existe. Déjenme ver que no sea tan largo, tiene más o menos 2 minutos. Bueno, no es tan largo. No tiene sonido, ¿eh? Bien, chicos, ahora sí, dudas o preguntas que tengan. ¿Quedó claro? Solo cada cuánto se debe uno desparasitar. Qué buena pregunta. De la mejor pregunta que acabas de hacer, Marlon. A ver, eso lo dijimos hace, no sé si ya con ustedes, pero ¿es importante desparasitarse sí o no, Marlon? ¿Tú qué opinas? Pues sí. Yo te diría que no. Ajá. Porque yo considero que no tengo factores de riesgo. ¿Por qué me voy a estar desparasitando? Digo, la desparasitación tiene que ver con relación a la presencia de síntomas y sobre todo con la presencia de factores de riesgo propiciados por las actividades cotidianas. Si tú me dijeras, bueno, tengo perros, yo por ejemplo tengo perros, mis perras les puedo decir, por ejemplo, se desparasitan ellas, no recogen nada absolutamente del piso, nunca han tenido ningún tipo de evacuación parasitaria, ni mucho menos. Entonces, yo no tendría por qué desparasitarme, digo, a final de cuentas, evito esa parte de zoonosis, de transmisibilidad. Segunda, yo por ejemplo no me meto a albercas de las que hemos visto. Tercera, no he tenido ningún tipo de sintomatología asociada con las enfermedades parasitarias. Entonces, no tendría por qué desparasitarme. Yo les puedo decir, no son como perros para estar desparasitándose ni cada 6 meses, ni cada año, ni mucho menos. O sea, ahora si tú me dices, bueno, es que yo sí tengo ganado, es que hubo un caso familiar en donde sí tuvo evacuaciones de nemátodos o que puede ser una Taenia solium, o
se encontró en algún punto un cuproparasitoscópico positivo o hay amebiasis, eso, bueno, valdría la pena desparasitarse. Pero no existe ninguna indicación de que las personas sanas y sin un factor de riesgo se desparasiten. No tendrían absolutamente por qué desparasitarse en lo absoluto. ¿Ven? Así es que nunca gasten su dinero en cuestiones que no deberían estar tomando. Mejoren las cuestiones de saneamiento, higiene, alimentación fuera de casa, desinfección de frutas y verduras, cuidado de los animales, o me refiero a las mascotas, ¿no? Ahí sí. Y ya, si ustedes mejoran todo eso, no tendrían en la vida que desparasitarse. Yo, la última vez que me desparasité fue en el año 2016, ¿sí? Y lo recuerdo muy bien porque mi perra, Macarena, en el momento en el que nos la regaló mi cuñado, porque él tiene pastores belga, nos las regaló y entonces nos las llevamos de México a Carmen. Entonces, por ahí debo tener todavía videos, y mi perra llegó bien pequeñita de 2 meses y vomitando, ¡ay, parásitos! Y dije, no puede ser, ¿no? Pues no, nunca la habían desparasitado, ni traía vacunas, ni mucho menos. Entonces, pobrecilla, estaba a punto de colgar el pico, en realidad estaba a punto de morirse mi perra. Y yo recuerdo muy bien que en ese momento fuimos al veterinario porque empezaba a tener diarrea, pobre de mi perro, ¿no? Diarrea, y se veían ahí los parásitos. Yo en la vida, en un perro, había tenido una mascota con parasitosis. Nunca. Siempre, yo creo que desde que tuve perros desde muy pequeño, cuando los teníamos cachorros, al momento en el que se adquirían, se desparasitaban, y jamás en ningún punto vi parásitos hasta ella. Entonces, previamente, antes de que tuviera los síntomas de parasitosis, pues nos las acercábamos y cualquier cosa. Nunca era como lengüetearnos, ¿no? Ni mucho menos. Pero ahí yo decidí a todos, incluyendo a la otra perra, que es la más grande en edad, que es Lola, y también le dije a mi esposa, es que por el hecho vamos entonces a desparasitarnos todos. Y fue la única vez que me he desparasitado, y lo recuerdo muy bien. Fue en el año 2016 y fue en un diciembre, porque a nosotros nos la regalaron como presente de Navidad. ¿Ven? Así es que, por favor, no tengan ustedes la costumbre de desparasitarse. Digo, mejor ya se los he dicho, traten ustedes de que mejoren cualquier cuestión de higiene, ¿bien? Pero es una muy buena pregunta, Marlon. Siempre que lleven en mis pacientes y me dicen, oiga, ¿y me puedo desparasitar? ¿Qué desparasitante me recomienda? Digo, no te recomiendo en realidad ninguno. Si tú sientes la necesidad de desparasitarte, es tal vez porque estás haciendo algo mal, ¿no? Muchos piensan en esa como mito de que casi toda familia mexicana debería desparasitarse cada 6 meses, cada año. No es cierto. No tiene que suceder así. Ustedes tienen que ver cuáles son los factores de riesgo y qué está asociado con ustedes para poder pensar que tienen una parasitosis. Si no, ni se preocupen, de verdad, ¿eh? No hay nada de qué estar comprando, que son realmente muy baratos, ¿eh? Esa vez, no sé, recuerdo que costó como 40 pesos la caja. O sea, y por supuesto, si nosotros tenemos un caso de parasitosis, recuérdenlo, ahí sí incluye un tratamiento familiar por la alta transmisibilidad que se tiene, eso sí. Ahí no hay ninguna objeción para dar el tratamiento comunitario, por lo menos del núcleo familiar, ¿eh? Ahí sí, es como la regla de las cucarachas, ¿no? Cuando se ve una cucaracha, no hay una, hay por lo menos 2, y entonces si tenemos 2, tenemos más. Así es que si hay un caso en la familia de parasitosis, muy probablemente no hay 1, hay 2, ¿sí? Así es que, bueno, lo bueno de nosotros es que no desarrollamos absolutamente ningún síntoma. Mi perra se recuperó. Es la perra, no sé, decimos afortunada, porque de verdad estaba hasta inflamada, pobrecilla de mi perra. Y yo recuerdo que fuimos a ver, ya para contarles y terminar de contar eso, fuimos a ver un veterinario, que en realidad no me acuerdo ni dónde era, pero le dio, o sea, justamente yo vi
le dio metronidazol. Y dije, metronidazol, digo, no es que sea veterinario, pero para el parásito que yo acabo de ver, metronidazol no le va a hacer ni cosquillas, es un nematodo, es un gusano. Entonces, nos fuimos a la casa y pobre de mi perra, no mejoraba, pasaron 12 horas y dije, no, lo que necesita en realidad es un desparasitante con un imidazol, con un benzimidazol. Entonces, compré albendazol para perro y se lo empujé, pobre de mi perro, lo recuerdo muy bien, y mejoró, pero no sé, como a las, ¿qué serán? Como a las 10 horas o 8 horas. Le dábamos electrolita, así es que fue como una perra fresa para la reposición hidroelectrolítica. ¿Bien? Entonces, bien chicos, esta es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya terminaremos y nos veremos mañana. Creo que es fácil de identificar, ¿eh? Pues seguramente porque era un caso endémico, es decir, porque o en la escuela se presentaban casos o porque en la comunidad o en la colonia donde vives o en algún punto se crearon infecciones recurrentes o infecciones grandes. Entonces, no es una forma mala de dar tratamiento para evitar brotes, o sea, eso también sucede. Pero vuelvo a repetirlo, tiene que estar justificado, no nada más vamos a llegar y a ver, tómense esto. Pues no, es totalmente inaceptable eso. ¿Bien? No sé si se sigue haciendo, digo, yo no tengo hijos todavía, por lo menos mi hermano y eso nunca me han comentado algo similar. Nunca sucedió, por ejemplo, en mi escuela. Yo recuerdo que de pequeños tampoco nos desparasitaban, ni mucho menos, porque también mi mamá en algún punto llegaba, oye, ¿y cuándo los tengo que desparasitar? Y el pediatra también dice, no los desparasite. Ya después comprendí, ¿no? Que el por qué no había que desparasitar. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda o pregunta, chicos? Doctor, creo que lo que Adelante, decía Ramiro. Gabriel de los... sí, lo que decía Gabriel de que sí, de que a lo mejor cuando éramos niños, llegaron así como que doctores o enfermeras dando un desparasitante, ¿no? Que yo me acuerdo era el albendazol. Yo sí me acuerdo. Sí, les dan albendazol. Sí, por supuesto, les de dan hecho, albendazol y hay albendazol en solución, ¿eh? Sí, de hecho la pregunta que hizo Marlon, yo me la hice creo fue ayer o antes, no sé, fue en estos días de que dejó la tarea, pues. Dije, ¿será que albendazol, o sea, por qué nos lo daban o qué? ¿O actualmente todavía se podría tomar o qué? Y si ustedes de verdad no me creen, búsquenlo. Y ninguna literatura, estudio les va a decir, todas las personas sanas deben desparasitarse cada 6 meses, cada 4 meses. Ninguno les va a decir. No existe una recomendación para eso, ¿sí? Por supuesto, la recomendación, como les dije, es mejorar todo lo que una persona, una comunidad, una familia, una escuela, un orfanato, una cárcel, tiene para que se estén presentando ese tipo de enfermedades, ¿bien? Entonces, ¿algo más, chicos? ¿Nada más? ¿Todo bien? Entonces, nos vamos a ver, por favor, el día de mañana a las 7 de la noche. Mañana, ¿qué día es? Miércoles, ¿no? Mañana es miércoles y el jueves dijimos no va a haber clase, ¿sí? Así es que continuaremos con las demás enfermedades. Vayan complementando sus cuadros porque ya las estoy revisando. Van bien. Pero para eso es, para que lo tengan por ahí a la mano. No quiero decir porque no es lo correcto, ¿sí? Pero que les sirva de estudio. No quiere decir que les sirva de acuerdo, que les sirva de estudio, ¿sí? Para que puedan tener una mejor asociación de todo eso. Así es que, bien chicos, nos vamos a ver mañana. Descansen y pásenla bien. Así es que cuídense. Hola, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. igualmente. Bye.